Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. El día de hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel tiene un encuentro con Dios en el monte. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel se encuentra con Dios en el monte Sinaí, y la predicación va a estar dividida en dos puntos. El primero es un Dios imponente. El pueblo de Israel va a encontrarse con un Dios imponente, y el segundo punto es un pueblo insolente. El pueblo de Israel se va a mostrar una vez más como una nación insolente. Hasta este punto nosotros recordamos cómo ese Dios poderoso se ha mostrado con el pueblo de Israel, ese poderío, esa imponencia se ha mostrado. Dios ha dejado mostrar su gloria, su poder. El pueblo de Israel ha presenciado ese poderío, esa grandeza. ¿Se acuerdan? Lo sacó de Egipto a través de señales milagrosas, a través de las plagas, y en cada una de esas plagas Dios manifestaba y reafirmaba su grandeza. El pueblo de Israel vio cómo cada una de esas plagas consumía al pueblo de Egipto. Y de nuevo nosotros vemos la grandeza de Dios cuando Dios abre el mar. El pueblo de Israel escapa y el mar consume y aplasta a la nación de Egipto. Y cada una de estas veces Dios está reafirmando ese poderío. Dios está reafirmando esa grandeza con el pueblo de Israel. Una vez más, ¿se acuerdan? Lo vimos hace unas semanas cuando el pueblo de Israel tiene sed. Dios de una manera milagrosa, poderosa, les da de beber. Cuando tienen hambre, Dios hace descender maná del desierto, les da comida, les da carne. Gracias a Dios, el pueblo de Israel, una nación que no estaba acostumbrada a la batalla, que no sabía pelear, vence a los amalecitas. El pueblo de Israel siendo presente, siendo testigo del poderío de Dios, todo lo que Dios estaba haciendo, esa imponencia. Y llegamos al capítulo 19 en nuestra porción, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Habían pasado 3 meses. 3 meses y todo lo que pasó desde que salieron de Egipto. Han pasado 3 meses. Cuando tuvieron sed, cuando tuvieron hambre, esa batalla con los amalecitas. Han pasado 3 meses. El pueblo de Israel ha llegado al desierto de Sinaí, enfrente del monte. Después de haber partido de Refidín, la batalla que tuvieron con los amalecitas, se internaron en el desierto. Escucha esto, se internaron en el desierto de Sinaí, y ahí en el desierto acamparon frente al monte.
Y nos tendríamos que preguntar, el pueblo de Israel está en el desierto. No hay vegetación, solo hay arena. ¿No Dios les había prometido una tierra donde abundaría leche y miel? ¿No fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a Moisés? Sin embargo, se encuentran en el monte de Sinaí. Nada parecido a lo que Dios les había prometido. No hay leche, no hay miel, nada abunda más que arena. Dirección contraria a Canaán. Y el pueblo de Israel se encuentra en un lugar inesperado. Un lugar donde ellos piensan que no deberían de estar, porque Dios les había prometido desde que salieron de Egipto, la nación prometida, una tierra donde iban a tener abundancia. Sin embargo, están en el desierto frente al monte. Y Dios los quiere en el lugar, Dios los tiene en el lugar que Él quiere. Nosotros recordamos que Dios le había prometido a Moisés en Éxodo 13, cuando se le aparece en la zarza ardiente. Moisés, te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me adorarán en esta montaña. Todos ustedes y tú regresarás a esta montaña, a este monte, y me adorarán. Dios está cumpliendo la promesa que le había hecho a Moisés. Ustedes, tú y todo mi pueblo me adorarán en este monte. Dios los tiene donde los quiere. El pueblo de Israel se esperaba ya estar en la tierra prometida. Sin embargo, no es el momento para que Israel esté en la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba buscando las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. El pueblo de Israel estaba enfocando en satisfacer su comodidad. Buscaba a Dios por lo que Dios le podía dar. Sin embargo, no buscaban a Dios por lo que Él era. Buscaba las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Lo que Dios quería era probar al pueblo de Israel. Lo que Dios quería era purificar al pueblo de Israel, probar su corazón, purificar su corazón de tal manera que ellos llegaran al punto de adorarlo por lo que Él es. El pueblo de Israel no estaba listo y están en el desierto, en un lugar que no se parecía nada a lo que Dios les había prometido, porque no era su momento. Porque el pueblo de Israel no estaba listo. Y así pasan un año en ese mismo lugar frente al monte Sinaí. Nosotros vamos a acabar todo Éxodo, vamos a acabar Levítico y vamos a comenzar Números. Y durante todo este tiempo se van a encontrar en el mismo lugar, frente al monte de Sinaí. Van a recibir la ley, van a empezar a adorar a Dios, van a empezar a ofrecerle sacrificios. Durante un año el pueblo de Israel no se va a mover de ahí. Y es así que cuando Dios los tiene donde Él quiere, va a establecer un pacto con el pueblo. Versículo 4. Le dice a Moisés que suba porque quiere comunicarse con el pueblo de Israel. En el versículo 4, Dios les dice a Moisés y a su pueblo: ustedes son testigos de lo que hice. Ustedes han visto, ustedes han presenciado todo lo que yo hice con Egipto. Ustedes han visto cómo Egipto fue destruido. Y de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Ustedes son testigos, los he cuidado, los he soportado, los he alimentado, les he provisto cuando no se lo merecían. He hecho brotar agua, he hecho llover alimento, he vencido al hombre más poderoso para poder liberarlos, los he cuidado. Y date cuenta, y esto es importante, no pierdas de vista esto. Dios los ha liberado antes de establecer este pacto que está a punto de establecer con ellos. Primero Dios en su gracia los liberó, sin antes pedirles nada a cambio. El pueblo de Israel no tuvo que hacer absolutamente nada para ser liberado más que escuchar a Dios, más que esperar lo que Dios hacía y ser asombrados por lo que Dios hacía. Pero no ha hecho absolutamente nada, no ha cumplido absolutamente nada. Un pacto que es comenzado por gracia y es sustentado por gracia. El pueblo de Israel no hizo absolutamente nada para vencer al faraón, no hizo absolutamente nada durante las plagas, más que ver cómo las plagas no le afectaban a ellos.
El pueblo de Israel no hizo nada para ser liberados y aún así han sido liberados. Y date cuenta de esto, es gracia y esa gracia demanda obediencia. Pero la obediencia no va antes de la gracia, porque el pueblo de Israel fue liberado por gracia, no le ha pedido nada, Dios no le ha pedido nada al pueblo de Israel, y ahora en este pacto Dios demandará obediencia, porque esa obediencia traería bendición. Vemos un pacto comenzado por gracia, sustentado por gracia, y ahora esa gracia va a demandar obediencia, y Dios va a hacer un pacto con ellos, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, ya los he liberado. No han hecho nada, no han tenido que hacer absolutamente nada. Es gracia. Ahora que han sido liberados, ustedes, si me son del todo obedientes, esta es la parte condicional del pacto, porque si se me son obedientes van a obtener bendición. Si ustedes cumplen mi pacto, versículo 5, serán mi propiedad exclusiva. Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Escucha esto, aunque toda la tierra me pertenece porque yo soy el creador y el sustentador de todo el universo, aunque todo me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El Dios Todopoderoso comunicándole a su pueblo, si ustedes me obedecen, pueblo insignificante, si ustedes me obedecen, van a tener el privilegio de ser mi nación exclusiva. Van a tener el privilegio de ser sacerdotes, de ser embajadores de este Rey Todopoderoso. Van a tener el privilegio de ser una nación santa, una nación apartada, una nación en la cual tiene una relación directa con este Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta de la bendición que tenía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, si obedecía a estos estatutos que Dios les estaba dando, después de haber sido liberados, después de haber liberarlos, si el pueblo de Israel obedecía a estos estatutos, estas eran las bendiciones que el pueblo de Israel hubiera podido gozar: exclusividad, un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, en este momento el pueblo de Israel no es capaz de ver esas bendiciones, no es capaz de ver lo privilegiado que era esa nación. En este momento el pueblo de Israel estaba cegado. En el versículo 7, sorpresivamente, el pueblo de Israel contesta: claro, cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Claro, date cuenta de la rapidez de su respuesta. Date cuenta de cómo el pueblo de Israel, sin ni siquiera conocer las condiciones que Dios les iba a presentar, inmediatamente el pueblo de Israel contesta: claro que cumpliremos lo que el Señor nos ha ordenado, sin ni siquiera considerar cuáles eran esas condiciones. Probablemente porque estaban tomando las cosas de una manera muy superficial. De tal manera que solo el pueblo de Israel estaba diciendo: sí, danos las bendiciones, después vamos a ver cómo le hacemos, después vamos a ver si cumplimos o no con este pacto. Podríamos pensar que de una manera muy superficial el pueblo de Israel, sin ni siquiera haber escuchado las condiciones, de una manera superficial se adelanta: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha dado. Un comentarista de Éxodo, del Antiguo Testamento, nos dice: el pueblo de Israel hace una declaración que parece sincera a simple vista, ¿cierto? Aunque ingenua e ignorante, porque nosotros eventualmente vamos a confirmar esa insolencia, porque nosotros eventualmente en este capítulo y en los posteriores y en toda la historia de Israel vamos a confirmar esa insolencia, esa superficialidad que tenía el pueblo de Israel acercarse a ese Dios santo, poderoso y glorioso. El pueblo de Israel se muestra insolente, se ha mostrado insolente desde que Dios los liberó de Egipto, ¿se acuerdan? Acusando a Moisés, acusando a Dios porque no les daban agua, acusaban a Dios porque Dios los quería matar según los israelitas. Se quejaron de la comida, Dios los pone a prueba y se quejan de la comida. Dios les dice: no tienen que estar guardando comida en este día. ¿Y qué hacen los israelitas? Van, desconfían de lo que Dios les ha dicho. Insolencia tras insolencia tras insolencia.
Eventualmente nosotros confirmaremos esta insolencia. ¿Se acuerdan en Éxodo 33? Eventualmente llegaremos ahí. Después de que Dios le está entregando toda esta ley a Moisés, el pueblo de Israel le dice a Aarón: Aarón, Moisés está tardando demasiado. ¿Por qué no hacemos otro Dios? Con todas las joyas que tenemos, un Dios que nos guíe, un Dios de patas y nosotros lo podamos seguir. ¿Por qué no hacemos eso? Y el pueblo de Israel se muestra de nuevo insolente. Insolencia tras insolencia tras insolencia. Dios en el versículo 9 sigue mostrándose imponente. Dios desciende, Dios se humilla. Versículo 9. Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo. Y esta es la razón me voy a mostrar, no simplemente para mostrarme, sino para que el pueblo me oiga que estoy hablando contigo. Para que el pueblo se dé cuenta de mi poderío, de mi imponencia, para que tenga siempre confianza en ti. Un reflejo del amor de Dios, queriendo advertir a su pueblo, diciéndole: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios que te sacó de Egipto. No tuviste que hacer absolutamente nada. Yo soy ese Dios todopoderoso. Y Dios les va a demandar santidad. Versículo 10. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana y diles que laven sus ropas. Y así el pueblo de Israel se presenta con sus ropas limpias. Que si bien que pareciera como obediencia, y lavan sus ropas y presentan su cuerpo limpio, lamentablemente, adelantándonos y vemos el contexto de la historia, vemos la superficialidad. Vemos como el pueblo de Israel sí se presenta limpio de una manera exterior. Sin embargo, ese corazón seguía manando y reflejando insolencia. Y muchas veces nosotros estamos más enfocados en la apariencia, en cómo nos vestimos, porque confundimos formalidad con santidad. Porque entre más formales somos, más santos somos. Porque entre más reglas seguimos, más cerca nos sentimos de Dios. El pueblo de Israel presentándose limpio de una manera exterior. Dios les ha demandado limpieza como un reflejo de su santidad. Dios les demanda que tengan una mente centrada en el encuentro que van a tener. Prepárense porque al tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Tengan su mente concentrada en que en 3 días van a tener un encuentro con Dios. Manténganse listos. Que no los distraiga nada, porque van a tener un encuentro con Dios. Tienen 3 días para presentarse limpios. Tienen 3 días para preparar su mente. Versículo 12 le dice a Moisés: pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase, y diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Dios está reafirmando su santidad y en un reflejo de amor les está diciendo: no se acerquen. No se acerquen porque yo soy un Dios santo. No se acerquen porque es peligroso. Mi santidad los puede consumir. De nuevo, Dios en un reflejo de amor advirtiendo a su pueblo acerca de su santidad. Por eso deberían presentarse limpios. Por eso deberían preparar su mente, alejarse de distracciones. Por eso tenían que ser conscientes de su santidad. Y creo que esto nos lleva a preguntarnos a nosotros: ¿cómo es que nosotros nos preparamos para acercarnos a Dios? ¿Cómo es que nosotros nos preparamos para venir a la iglesia y presentarnos delante de la palabra de Dios? Olvídate del predicador. Olvídate si es Jared, si es Samuel, si es David, quien sea. ¿Cómo te preparas para venir delante de la presencia de Dios, delante de la palabra de Dios? Porque nuestro concepto de Dios es un Dios chido, un Dios cool, un Dios que es mi compa, un Dios que es mi amigo. Porque este concepto de la santidad de Dios es muy ajeno para nosotros. De tal manera que nosotros, como nos preparamos, y quiero ser sincero contigo, de aquí arriba se ve todo lo que hacen durante la congregación.
Vemos personas durmiendo, vemos personas distraídos en su celular cuando una persona está predicando la palabra de Dios. Vemos personas riéndose mientras ven el celular, distraídos porque probablemente el día anterior estuvieron desvelados viendo la televisión. Es que no tenga nada de malo ver la televisión. Sin embargo, ¿cómo preparamos nuestra mente? ¿Cómo preparamos nuestro cuerpo? Porque esto es un reflejo de que muchos de ustedes el día de hoy se estén durmiendo, estén distraídos, porque probablemente no es tan importante el encuentro que estamos teniendo con Dios. Porque probablemente la palabra de Dios para nosotros no es tan importante, porque no pasa nada. Sproul comenta: un aspecto de la iglesia moderna que más me entristece y me preocupa es que ya no se anima a los creyentes a tener un temor saludable de Dios. Parecemos suponer que el temor del Señor es algo que perteneció al periodo del Antiguo Testamento, que se quedó ahí en el monte Sinaí y no debe de ser parte de la vida del cristiano. Pero el temor de Dios implica no simplemente un temblor ante su ira, sino un sentido de reverencia y asombro por su gloria y santidad. Hermano, eso nos debería de llevar a preguntarnos cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo estamos preparando nuestro cuerpo, nuestra mente para presentarnos el domingo a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo estás ocupando tu sábado para presentarte un día antes, para presentarte delante de la palabra de Dios? Porque Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel. Versículo 16, y llega el momento, llega el tercer día, el día que Dios les había dicho que se prepararan porque al tercer día iban a tener un encuentro con Él. Y en la madrugada de ese día, del tercer día, versículo 16, hubo truenos y relámpagos. Hubo truenos, hubo relámpagos, una densa nube que se posó sobre un gran monte. Te imaginarás el espectáculo: truenos, relámpagos y una densa nube sobre todo el monte. Y un toque muy fuerte de trompeta. ¿Quién tocaba esa trompeta? Seguro no los israelitas. Las trompetas, como son tocadas en Apocalipsis por ángeles, esas trompetas pusieron a temblar a todos los que estaban en el campamento. ¿Y quién no estuviera temblando ante este espectáculo? El monte Sinaí lleno de una densa nube, con truenos, relámpagos, con una trompeta sonando cada vez más fuerte. Versículos 18 y 19, Dios humillándose, descendiendo. El monte está cubierto de humo, versículo 18, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Ya no simplemente hay nubes y truenos y relámpagos y sonidos de trompetas, sino ya también hay fuego. Y este fuego salía del monte y parecía un horno. Y todo el monte se sacudía violentamente. ¿Te imaginarías estar enfrente de ese monte temblando, con fuego, con truenos, con nube, con sonido de trompeta? Y el sonido de la trompeta, versículo 19, era cada vez más fuerte. Entonces habló a Moisés y Dios le respondió en el trueno, como si estuvieras viendo una película. El capítulo posterior, el capítulo 20, versículo 18, nosotros leemos que ante ese espectáculo de truenos y relámpagos y de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia y le suplicaban a Moisés: Moisés, mejor háblanos tú, mejor tú ve y escucha a Dios, tú dinos lo que Dios quiere de nosotros, porque tenemos miedo, porque no podemos soportarlo. Mejor tú ve, Moisés, y sé nuestro mediador. Intercede por nosotros, Moisés. Háblanos tú y te escucharemos. Porque si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y es así que Dios le pide a Moisés: sube, Moisés, versículo 20. Llama a Moisés y le dice que suba. Y cuando Moisés sube y cuando Moisés llega a la cumbre, el Señor le dice, versículo 21, Moisés, baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme. ¿Qué está pasando? Dios se acaba de presentar de una manera asombrosa delante del pueblo de Israel a través de todas estas señales. Llama a Moisés y pareciera que el pueblo de Israel está queriendo romper el cerco para verlo.
Baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme de verdad. Después de todo lo que han visto, es verdad. Pareciera que el pueblo de Israel está queriendo romper el cerco, está queriendo ir en contra de lo que Dios ha establecido, después de haber presenciado todo lo que presenciaron. Y no lo dudaría porque el pueblo de Israel se ha mostrado insolente una y otra vez. Y de nuevo, a pesar de haber visto lo asombroso y lo poderoso que era Dios, el pueblo de Israel aparentemente está intentando romper el cerco, yendo en contra de lo que Dios había advertido. No sea que muchos de ellos pierdan la vida. No sean insolentes. No han visto lo que soy capaz de hacer. No han visto lo que he hecho con el faraón. Versículo 22. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. Porque esto no es cuestión de jerarquía. Porque esto no es cuestión de servicio. Porque esto no es cuestión de una preferencia. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí deben de consagrarse. Y deben de someterse a mi voluntad. Porque no importa el rol que tengas, no importa la importancia o la relevancia que tengas dentro de un contexto, hasta los sacerdotes, todos deben consagrarse. De todos modos, arremeteré contra ellos, aun si son sacerdotes. Y esto de nuevo nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo es que nosotros nos presentamos de una manera insolente delante de Dios? Después de saber y de haber experimentado lo que es Dios, el pueblo de Israel va en contra de lo que Dios ha establecido. Porque nosotros entendemos que Dios se comunica a través de su creación, como lo dice Romanos. Su creación nos habla y Dios se comunica a través de su creación de tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que hay un Dios creador. Sin embargo, la creación termina adorando a la creación antes que el creador. Porque nos presentamos insolentes cuando vamos en contra de la palabra de Dios, la palabra que Dios ha establecido. En su palabra Dios nos dice, no se angustien, oren. No se angustien, oren. Y sin embargo vivimos preocupados por qué va a pasar con el día de mañana. Si Dios va a ser capaz de proveernos, si Dios va a ser capaz de sustentarnos. Y vivimos en angustia, vivimos en ansiedad. Porque no oramos y porque nos angustiamos, porque Dios en su palabra nos dice no atesoren este mundo, no atesoren las cosas de este mundo, inviertan en el reino. ¿Y qué hacemos como pueblo? Atesorando nuestro trabajo, atesorando nuestras posesiones, atesorando nuestras relaciones como si no hubiera mañana. Porque el reino está muy lejos, porque hay que vivir en el aquí y en el ahora. Porque quién sabe si ese reino sea verdadero. Vamos a atesorar lo que podemos tocar, lo que es tangible. De nuevo yendo en contra, desconfiando de Dios, de su provisión, de su sabiduría, de su cuidado. Porque Dios nos dice, no se relacionen en yugo desigual. Y nosotros al escuchar esto decimos, ¿qué va a ser? Eso es muy anticuado. No tiene sentido. Porque ¿qué más? Dios dice, no se relacionen en yugo desigual, pero ¿qué pasa, Dios, si yo soy un misionero en una relación? Nos creemos más inteligentes que Dios, más sabios que Dios, de nuevo mostrándonos de nuevo insolentes, yendo en contra de lo que Dios ha establecido, porque Dios en su palabra dice, beban de mí porque yo soy la fuente de vida. Porque yo los puedo saciar, coman de mí, porque yo soy el pan que satisface. Acérquense a mí porque yo les doy paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo soy la puerta, porque yo soy la roca, porque yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué hacemos? De nuevo, confiando más en nuestra sabiduría, atesorando lo que Dios nos dice que no atesoremos, confiando más en nuestra sabiduría, presentándonos delante de Dios de una manera irreverente. Versículo 23, Moisés en su ingenuidad probablemente le dice a Dios, Dios, el pueblo no puede subir porque tú mismo nos has advertido.
Tú nos has dicho que pongamos un límite. Tu pueblo no es tan necio. Versículo 24, Dios le dice, baja, baja, porque no pueden subir ni los sacerdotes ni el pueblo, no pueden romper el cerco hasta que yo los diga, sino arremeteré contra ellos. Nosotros encontramos una historia en Levítico 10, acerca de Aarón, cuando Moisés sube y Dios le dice que Aarón suba. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en Levítico 10. Nosotros nos encontramos la historia de los hijos de Aarón, ¿no? Hijos del sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote, ¿va? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, se presentan delante de Dios y con ellos traen un fuego extraño. Un fuego que no había sido consagrado, un fuego que Dios no había pedido, un fuego que iba en contra de la liturgia, del diseño, de lo que Dios había establecido. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote, tomaron cada uno su incienso, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues Él no lo había demandado. Entonces salió de la presencia del Señor, escucha esto, hermano, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Pero estaban llenos de buenas intenciones. Pero su intención era adorar a Dios. Porque Dios lo que ve es nuestro corazón y nuestras buenas intenciones. No, eso no es cierto. Porque Dios demanda santidad. Porque Dios demanda el cumplimiento de su palabra. Nadab y Abiú, llenos de buenas intenciones, presentando un fuego extraño, siendo consumidos por la santidad de Dios. Y quiero que te des cuenta de esta realidad. El pueblo de Israel sufre las consecuencias de esa insolencia. Porque el pacto establecía que si ellos cumplían lo que Dios les iba a decir, si ellos lo cumplían, ellos iban a ser una nación exclusiva. Esa exclusividad se ha perdido. Porque el pueblo de Israel ahora no es exclusivo. La salvación no es exclusiva del pueblo de Israel. Esa bendición se perdió. No cumplieron su palabra y la bendición se perdió. El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto durante 40 años. 40 años sin encontrar la bendición, sin encontrar la tierra prometida. 40 años que los llevaron a pelear con diferentes tribus. 40 años en donde todos, absolutamente todos los que presenciaron la imponencia de Dios en Sinaí murieron. ¿Quién entra? Josué y entra Caleb. Todos, absolutamente todos mueren en el desierto por su insolencia, por su falta de confianza, por su reverencia. Y nosotros de nuevo tendríamos que preguntarnos, ¿quién de nosotros se presenta justo, cumpliendo con los estatutos de Dios? ¿Quién de nosotros puede decir que ha cumplido toda la ley de Dios, todo el pacto de Dios? Y esto nos lleva, probablemente es una pregunta tácita que se responde por sí sola, ninguno de nosotros. Todos nos presentamos habiendo faltado a los estatutos, nos presentamos insolentes delante de la presencia de Dios, insolentes en su iglesia, insolentes en nuestra casa, insolentes en nuestra intimidad, yendo en contra de lo que Dios está establecido una y otra vez. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros, un pueblo insolente que ha sido salvado por gracia. Y te acuerdas el juicio, muerte, la ira de Dios descendiendo, el fuego consumidor de Dios descendiendo a Nadab y Abiú, condenando al pueblo de Israel. Sin embargo, esto no es a Él, porque gracias a su sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Él, porque gracias a su sacrificio, nosotros no estamos en este pacto condicional. Porque Él ha instituido un nuevo pacto. Hebreos 9:19 nos dice, por eso Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto, ese antiguo pacto ha quedado en el pasado. Ahora estamos bajo este nuevo pacto, un pacto de gracia.
Para los que son llamados recibirán la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Y es muy claro el autor de Hebreos. Ahora Cristo es nuestro mediador. Ahora Cristo ha sido consumido por el fuego de Dios, por la ira de Dios, porque ha cargado con todos nuestros pecados. Ahora Cristo es nuestro mediador, porque ya nuestro mediador no es Moisés. Ahora Cristo es nuestro mediador y ahora nosotros nos acercamos a un nuevo monte. No nos acercamos al monte de Sinaí, como lo dice el autor de Hebreos, Hebreos 12:18, si nos acercamos a un nuevo monte, al monte de Sión, porque ustedes no se han acercado a una montaña, a un monte que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, tampoco en la oscuridad, en tinieblas, tormenta, ni el sonido de una trompeta, ni al clamor de las palabras de quienes lo oyeron, que suplicaban que no se les hablara más. Porque no podrían soportar ese orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Versículo 21. Tan aterrador era ese espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Presta atención, versículo 22, es donde quiero llegar. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador, de un nuevo pacto, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque Cristo es nuestro mediador, porque la ira de Dios ha caído sobre Cristo y ahora nosotros nos acercamos, no con temor, con reverencia, con gratitud a ese monte, reconociendo que nosotros no hicimos absolutamente nada para ser liberados, porque ha comenzado por gracia, es sustentado por gracia y termina con gracia. Porque no hemos hecho nada, cristiano, grábate esto en la cabeza, no hemos hecho nada para poder ser salvados, absolutamente nada. Es gracia, y ahora esa gracia demanda obediencia. No como una condición de nuestra salvación, sino porque hemos sido salvados. Y a través de esa obediencia nosotros obtenemos bendición en nuestra vida como cristianos. Sometiéndonos a la sabiduría de Dios, sometiéndonos a la voluntad de Dios, porque nosotros encontramos comunidad, bendición, sometiéndonos a la sabiduría de un Dios que se ha mostrado poderoso, un Dios que se ha mostrado sabio, un Dios que se ha mostrado imponente. Y ahora nosotros nos acercamos a este nuevo pacto, un pacto que no es condicional, un pacto que ha sido sellado por la gracia y que ha sido sellado por la sangre de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano ahora se acerca en gratitud, sometiéndose a esa sabiduría, esa voluntad y queriendo obedecer a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje, te damos gracias, Padre, porque no nos presentamos con temor, Señor, de ser consumidos, sino damos gracias porque tu Hijo amado se presenta y carga con todos nuestros pecados. Padre, la cruz es un recordatorio de tu ira, de tu justicia y de las consecuencias del pecado. Damos gracias por ese sacrificio, damos gracias por esa sangre que nos lava y nos permite presentarnos justos delante de ti, Padre. Y ahora no tenemos temor de ser consumidos por tu ira, sino somos movidos a la obediencia porque sabemos que encontramos bendición, Padre. Y sé glorificado, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.